Bienvenidos al podcast El Evangelio, un espacio donde exploramos las Escrituras y los principios que fortalecen nuestra fe. Así es. En esta ocasión, vamos a profundizar en un tema crucial, la transformación que se produce al recibir el Espíritu Santo, conocida como el bautismo de fuego. Un tema fundamental, sin duda. Para esta conversación nos apoyaremos en Experimentando el poderoso cambio de Al Wilcox y Randall Klim. Por supuesto. Y también en las reflexiones compartidas por Carlos Ospina en su podcast. Un gran referente en este tema. Abordaremos algunas preguntas comunes que surgen alrededor de esta experiencia. Me parece fundamental. Por ejemplo, si este cambio es realmente un evento perceptible, un momento específico en nuestra vida. Esa es una duda común. Sí. Algunos podrían pensar que se trata de un proceso gradual y sutil, pero al estudiar las Escrituras, encontramos ejemplos que señalan un cambio más bien notorio y contundente. Es verdad, pensemos en Alma 5.14, donde Alma describe un cambio drástico en su pueblo tras recibir el Espíritu Santo. O la experiencia del pueblo del rey Benjamín en Mosiah 4, que al ser llenos del Espíritu, experimentan una convicción profunda de sus pecados y un deseo inmediato de cambiar. Casos que nos llevan a comprender que el bautismo de fuego no es algo que pasa desapercibido. Exacto. Y para entender la magnitud de esta transformación, podemos recordar las palabras del profeta José Smith, quien describió cómo la manifestación del Espíritu Santo difiere en quienes descienden del linaje de Abraham y en quienes no. Una distinción interesante que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia conexión con el convenio abrahámico. Totalmente de acuerdo. Y si seguimos explorando las Escrituras, encontramos el caso de los 12 discípulos nefitas en 3 nesifícoros, 19 hombres de profunda fe, que sin embargo buscan con fervor una manifestación más poderosa del Espíritu Santo. Un ejemplo que nos muestra que el bautismo de fuego no es exclusivo para nuevos conversos, sino una experiencia a la que todo creyente debe aspirar. Y este caso también nos permite abordar una interpretación errónea del pasaje en 3 Nefinuefudento 20, donde se dice que los lamanitas fueron bautizados con fuego y Espíritu Santo. Sí. Pero no lo supieron. Es cierto que esa frase ha generado confusión, llevando a algunos a pensar que el bautismo de fuego puede ser una experiencia imperceptible. Sin embargo, experimentando el poderoso cambio, propone una interpretación diferente. La frase "no lo supieron" no significa que no sintieron la manifestación del Espíritu Santo, sino que no reconocieron esa experiencia como el bautismo de fuego, que no comprendieron la magnitud de lo que había ocurrido. Una aclaración importante que nos invita a analizar nuestras propias experiencias espirituales con mayor atención, a preguntarnos si hemos reconocido la mano del Señor en momentos específicos de nuestra vida. Exactamente. Y para reforzar esa idea, el libro nos presenta el caso de los 300 lamanitas en el Man 5. Un grupo que experimentó el bautismo de fuego de una manera innegable y como resultado compartieron poderosos testimonios imbuidos de convicción y del poder del Espíritu Santo. Ejemplos como este nos ayudan a comprender que el bautismo de fuego no es un simple sentimiento agradable, sino una experiencia que nos marca profundamente, que nos transforma. Exactamente, y nos lleva a preguntarnos, Sí. ¿hay alguna otra forma de alcanzar esa purificación y esa conexión profunda con Dios que produce el bautismo de fuego? Es una pregunta muy interesante. Experimentando el poderoso cambio, explora esa posibilidad al analizar Moroni 7.47-48, donde se habla de la caridad. Al comparar los efectos de la caridad con los del bautismo de fuego, se encuentra una gran similitud. Es decir, que aunque no se menciona explícitamente, ambas experiencias podrían ser, si no idénticas, sí muy similares en la purificación que producen y la cercanía a Dios que nos otorgan. Efectivamente. Y esto nos lleva a otra pregunta fundamental. ¿Cuál? ¿Cuán importante es realmente el bautismo de fuego en nuestro camino espiritual? Es esencial, diría yo. Las Escrituras vinculan el bautismo de fuego a la remisión de pecados. Un requisito indispensable para entrar en el reino celestial. Exacto, pasajes como Juan 3.5 y Mosiah 4.23 son bastante claros al respecto. Y no solo eso, el profeta José Smith enseñó que el bautismo en agua sin el bautismo del Espíritu Santo es incompleto, que ambos están conectados de manera inseparable. Es una analogía poderosa. El bautismo en agua simboliza el comienzo de nuestra vida espiritual, la decisión consciente de seguir a Cristo, pero es el bautismo de fuego, la recepción del Espíritu Santo, lo que realmente nos limpia y nos purifica, permitiéndonos avanzar en el camino del discipulado.
Justamente, y hablando de avanzar en ese camino, Moroni 6.4 nos dice que solo tras recibir el bautismo de fuego nos convertimos en verdaderos miembros de la Iglesia de Cristo. Una idea que el presidente Benson reforzó al afirmar que la verdadera membresía en la Iglesia se define por un cambio de corazón, un cambio que solo es posible a través del bautismo de fuego. Es decir, que este cambio no es un evento aislado, sino el inicio de un proceso de transformación de santificación. Exactamente, pero como en todo proceso de aprendizaje y crecimiento, existen dudas y obstáculos que debemos abordar. Por supuesto, una preocupación común es la procrastinación. Muchos creen tener tiempo de sobra para buscar esta transformación, pero las Escrituras nos advierten sobre el peligro de caer en la complacencia. En Alma 34.35, Amulek nos instan a procrastinar el día de nuestro arrepentimiento. Y Nefi, en 2 Nefi 28-20-21, nos advierte sobre la falsa seguridad que puede llevarnos a creer que todo está bien en Sion mientras nos alejamos del camino de la rectitud. Es un peligro real. El adversario busca distraernos, hacernos creer que tenemos tiempo de sobra, cuando en realidad cada día que pasa sin arrepentirnos es una oportunidad perdida. Y hablando de ideas erróneas, otro malentendido común es pensar que recibir el Espíritu Santo es un proceso lento y gradual. Experimentando el poderoso cambio, refuta esa idea, enfatizando la importancia de buscar activamente esta bendición. Claro, la transformación puede ocurrir de manera repentina como un rayo de luz que ilumina nuestra alma. La clave es entender que el bautismo de fuego, aunque poderoso, es solo el comienzo, es como un renacimiento espiritual, donde aún queda mucho por crecer y madurar. Ahí hemos dado el primer paso, pero el camino continúa, y para comprender mejor este proceso de santificación, el libro nos invita a reflexionar sobre el significado de ser santos, de acercarnos a la perfección que Dios desea para nosotros. En Moisés 6.59 y 3 Nefi 26.20 se establece una conexión clara entre el bautismo de fuego y la santificación a través del Espíritu Santo. Recibimos la remisión de pecados, somos purificados y comenzamos a caminar hacia la santidad. Es decir, que el bautismo de fuego no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un estado de pureza y santidad que nos permite estar en la presencia de Dios. Precisamente, y aquí es donde cobra relevancia la advertencia en Nefi, en 2 Nefi 28, sobre las artimañas del adversario para engañarnos y hacernos creer que ya hemos alcanzado la perfección, que ya no necesitamos seguir esforzándonos. Una falsa sensación de seguridad que puede alejarnos del camino de la rectitud. El peligro radica en creer que el proceso de santificación termina con el bautismo de fuego, que ya no necesitamos arrepentirnos ni luchar contra nuestras debilidades. De ahí la importancia de comprender que el bautismo de fuego es un nuevo comienzo, una oportunidad para caminar con mayor determinación hacia la perfección que Dios desea para nosotros. Para evitar caer en la trampa de la autocomplacencia, el libro nos invita a analizar las enseñanzas del profeta José Smith sobre la importancia del bautismo del Espíritu Santo. Enseñanzas que nos recuerdan que el bautismo en agua es solo un paso preliminar y que la verdadera transformación se produce cuando recibimos el Espíritu Santo. Y el profeta fue enfático al afirmar que el bautismo de agua sin el bautismo de fuego y de Espíritu Santo que lo acompaña no sirve de nada. Están conectados de forma necesaria e inseparable. Palabras que nos invitan a reflexionar sobre la importancia de buscar con sinceridad esta bendición y a no conformarnos con una simple membresía nominal en la iglesia. La verdadera conversión implica un cambio profundo en nuestro corazón. Sí. Un cambio que se produce a través del poder del Espíritu Santo. Un cambio que nos convierte en nuevas criaturas purificadas y preparadas para entrar en la presencia de Dios. Y ese cambio, como hemos visto a lo largo de nuestra conversación, es un evento discernible, una experiencia poderosa que marca un antes y un después de nuestro camino espiritual. Una experiencia que debemos buscar con diligencia, sin caer en la trampa de la procrastinación o la falsa seguridad. Y para comprender mejor las leyes que rigen este proceso y las condiciones que debemos cumplir para recibir esta bendición, los invito a leer con detenimiento el documento Experimentando el Poderoso Cambio. Un recurso invaluable que nos ayudará a profundizar en este principio fundamental del Evangelio y a prepararnos para recibir la plenitud de las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Hemos hablado de la importancia del bautismo de fuego, de su naturaleza como un evento discernible y de la necesidad de buscarlo activamente. Pero ¿qué sucede después de haber experimentado esta poderosa transformación? ¿Significa que ya hemos alcanzado la perfección? Esa es una pregunta clave. Experimentando el poderoso cambio nos recuerda que el cambio, aunque fundamental, es solo el comienzo de nuestra jornada espiritual. Es como si hubiéramos nacido de nuevo. Pero aún somos como niños pequeños que necesitan crecer y madurar en la fe. Exactamente. Hemos atravesado la puerta que nos conduce al camino estrecho y angosto. Sí. Pero aún nos queda un largo camino por recorrer. Y en ese camino
Es crucial que no caigamos en la falsa idea de que la perfección se alcanza de forma instantánea. El libro advierte sobre el peligro de creer que una vez experimentado el bautismo de fuego, ya no cometeremos errores, ni tendremos que seguir luchando contra nuestras debilidades. Esa es una trampa que puede llevarnos a la frustración y al desánimo. Es importante recordar que la santificación es un proceso continuo que requiere esfuerzo constante. Sí. Y la ayuda de la gracia divina. Debemos cultivar la paciencia y la perseverancia, sabiendo que el Señor nos ayudará a medida que nos esforcemos por seguirlo. Para comprender mejor este proceso de crecimiento, el libro nos invita a analizar el caso de Alvin Smith, el hermano del profeta José Smith. Un caso que genera muchas preguntas, ya que Alvin falleció antes de la restauración del Evangelio. Y sin embargo, el profeta José lo vio en el reino celestial durante una misión. Ante esta aparente contradicción, Sí. el Señor le reveló a José que todos aquellos que hubieran aceptado el Evangelio, si hubieran tenido la oportunidad, también serán herederos del reino celestial. Es decir, que Dios juzga a cada persona de acuerdo con los deseos de su corazón, incluso aquellos que no tuvieron la oportunidad de recibir las ordenanzas del Evangelio en esta vida. Una enseñanza que nos llena de esperanza y nos recuerda la infinita misericordia de Dios. Sin embargo, no debemos utilizar esto como excusa para postergar nuestro arrepentimiento y nuestra búsqueda del bautismo de fuego. Efectivamente, el libro es muy claro al afirmar que para aquellos que han recibido el Evangelio, la experiencia del bautismo de fuego es indispensable para entrar en el reino celestial. No podemos caer en la trampa de pensar que por la misericordia de Dios todos serán salvos independientemente de sus acciones. La justicia divina exige que seamos purificados a través del arrepentimiento y la recepción del Espíritu Santo. Y si bien la misericordia de Dios alcanza a aquellos que no tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio, nosotros que hemos recibido la plenitud del mismo, tenemos la responsabilidad de buscar con diligencia la santificación. Para ello, experimentando el poderoso cambio, nos ofrece una serie de herramientas y consejos prácticos que nos ayudarán a avanzar en nuestro camino espiritual. Se nos invita a estudiar las Escrituras, a orar con fervor, a buscar la guía del Espíritu Santo y a servir a nuestro prójimo con amor. Acciones que nos permitirán fortalecer nuestra fe, profundizar nuestra conversión y acercarnos cada vez más a Dios. El bautismo de fuego es una experiencia transformadora que nos abre las puertas a la vida eterna, pero es solo el comienzo de una emocionante aventura espiritual. Una aventura que requiere esfuerzo, dedicación y la constante búsqueda de la guía divina. Los invito a que no se conformen con una fe superficial, sino que se sumerjan en las profundidades del Evangelio y busquen con sinceridad la plenitud de las bendiciones que Dios tiene reservadas para ustedes. Y a quienes aún no han experimentado la poderosa transformación del bautismo de fuego, los animo a que abran su corazón a la influencia del Espíritu Santo y se preparen para recibir esta dádiva divina. Recuerden que el cambio, aunque poderoso, es solo el comienzo. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y seguirnos para continuar explorando juntos las verdades que nutren nuestra fe